Hola, buenas tardes. Soy María José Torres, nefróloga del Hospital Virgen de la Nieves. En primer lugar, me gustaría agradecer a las sociedades de endocrinología y nefrología, así como al patrocinador por esta bonita iniciativa. Hoy, además, que es el Día Mundial del Riñón, es importante promocionar el cuidado renal también en el paciente diabético. En la charla vamos a seguir el siguiente guión. Hablaremos de la importancia y definición de la enfermedad renal crónica, de la etiopatogenia renal en la diabetes, de los criterios diagnósticos de enfermedad renal diabética y los criterios de derivación a nefrología. La enfermedad renal crónica constituye un factor de riesgo cardiovascular independiente. En los países desarrollados llega a tener una prevalencia de 7,2%. En España esta prevalencia ha aumentado en un 20% en 10 años, siendo en los últimos registros disponibles de 1.418 por millón de población. Ya en el estudio de PIRCE se informaba que el 10% de la población adulta española estaba afectada de enfermedad renal crónica, llegando a ser más del 20% en los mayores de 60 años. Además, la enfermedad renal crónica está frecuentemente asociada a otras comorbilidades como son la diabetes, la hipertensión, la dislipemia y la enfermedad cardiovascular. Y con respecto a la diabetes, pues la diabetes es una enfermedad crónica que padecen más de 700 millones de personas en el mundo, un importante factor de riesgo cardiovascular. Con respecto al riñón, el 30-40% desarrollarán una nefropatía diabética y una enfermedad renal crónica, y en tratamiento renal sustitutivo hasta un 50% de las pacientes son diabéticos. Las complicaciones crónicas pueden estar ya presentes en el momento del diagnóstico de la diabetes. En un 20% existe retinopatía y en un 10% nefropatía diabética. En 2002, las guías Kadoki definían el criterio de enfermedad renal crónica como la presencia de un filtrado glomerular menor de 60 mililitros minuto durante un periodo mayor o igual a 3 meses, puesto de manifiesto directamente a partir de alteraciones histológicas presentes en una biopsia renal o indirectamente por la presencia de albuminuria, proteinuria, alteración en el sedimento urinario o en técnicas de imagen. En la guía CADIGO clasifica la enfermedad renal crónica teniendo en cuenta el filtrado glomerular por la fórmula CKD-EPI, que se prefiere su uso en la última guía antes que otras fórmulas como la del MDRD, y según la albuminuria también en tres estadios diferentes. En este cuadro se pone de manifiesto que a menor filtrado glomerular y mayor albuminuria, el riesgo de progresión en enfermedad renal crónica es mayor, por eso el color más oscuro de esos cuadros. ¿Y qué podemos decir de la etiopatogenia de la enfermedad renal en la diabetes? Pues que los mecanismos fisiopatológicos se resumen en este gráfico, y dichos cambios a nivel metabólico y hemodinámico conllevan una afectación glomerular y a nivel de la célula endotelial y mesangial que conducen a una glomerulosclerosis y una fibrosis intersticial. Los productos de glicosilación avanzada junto con factores de crecimiento actúan en ambos niveles y producen una albuminuria y una expansión mesangial. En la vía metabólica, la glucosuria secundaria a la hiperglucemia mantenida aumenta la reabsorción de glucosa y de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal, lo que disminuye el débito de este último al tubo contorneado distal y activa la mácula densa. La activación de la mácula densa estimula el eje renina-angiotensina-aldosterona y produce una vasoconstricción de la arteriola eferente que aumenta la presión intraglomerular. Esta activación del eje renina-angiotensina-aldosterona junto con otros factores facilita la hipertensión sistémica que incrementa el riesgo de una progresión de la enfermedad renal diabética. Basándonos en estos mecanismos fisiopatológicos, se usan los IECA ALO-ARA2 para el tratamiento de la enfermedad renal diabética, ya que disminuyen la albuminuria protegiendo el riñón, lo que esto contribuye a ser un pilar fundamental en el tratamiento antiproteinúrico de estos pacientes, al igual que lo son los antagonistas de los receptores de la angiotensina. Nuevos fármacos como son los ISGLT2, que también actúan a este nivel, parece que tienen un efecto renal protector por disminuir esa reabsorción de glucosa y de sodio tubular. La afectación podocitaria y endotelial producen cambios patológicos que alteran las hendiduras de filtración. El daño sostenido en la membrana basal glomerular hace que se pierdan las cargas negativas, lo que aumenta el tamaño de los poros y se pierde la selectividad, por lo que permite el paso de la albúmina llegando a la orina. La presencia de esa albuminuria es un factor de riesgo independiente asociado a la enfermedad cardiovascular, y de ahí la importancia de su presencia en esta patología. Profundizando en las entidades renales que nos podemos encontrar en la diabetes, existe la enfermedad renal diabética, que es un deterioro renal como causa de la diabetes con un filtrado glomerular menor de 60, asociado o no a una albuminuria mayor de 30 miligramos gramos, sin confirmación histológica por biopsia renal. Dentro de esto se puede ver un fenotipo no proteinúrico de la diabetes, que es más frecuentemente asociado
a la diabetes tipo 2, hasta un 35-40% de los pacientes con diabetes tipo 2 y un filtrado glomerular por debajo de 60 tienen este perfil. No se suele asociar a un mal control glucémico ni a la presencia de retinopatía, tiene una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular e histológicamente hay un mayor compromiso vascular y tubo intersticial que glomerular. Luego está la nefropatía diabética propiamente dicha, que ese término se debería de reservar a su utilización cuando se haya hecho una biopsia renal y sean datos histológicos los que nos dicen que hay una afectación renal secundaria a la diabetes. También se puede hallar en un paciente diabético una enfermedad renal que no sea diabética por otro tipo de enfermedades que puede tener el paciente aunque sea diabético. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la enfermedad renal diabética? Pues se basan en la albuminuria, la A2, llamada albuminuria A2, es cuando tienen una excreción de albumina en orina de 30 a 300 miligramos gramos, es lo que antes se llamaba microalbuminuria, pero ese término se tiende a intentar dejar de utilizar porque puede conllevar al error de que son las proteínas que se excretan de pequeño tamaño. Este es un potente predictor de nefropatía diabética. Existe una regresión espontánea de la albuminuria frecuentemente tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2. Aproximadamente el 40% de los pacientes con diabetes tipo 1 y albuminuria tiene una remisión espontánea, mientras que el 30-40% permanecen con una albuminuria estable sin que progrese a la A3 en los 5 o 10 años de seguimiento. Luego existe la albuminuria A3, que es aquella en la que la excreción de albúmina en orina es mayor de 300 miligramos gramos, lo que anteriormente se llamaba macroalbuminuria, pero que ahora también se tiende a no utilizar ese término. Suele preceder a la reducción del filtrado glomerular. Si lo que se utiliza es la orina de 24 horas para determinar las proteínas que aparecen ahí, sería patológico, se llamaría proteinuria, cuando son mayores de 300 miligramos a 24 horas, lo que se detecta en esa orina. Puede existir también microhematuria, sobre todo cuando hay una proteinuria severa. Se puede ver esa eliminación de hematía en la orina. Y también hay que ver cuál es el deterioro progresivo de la función del riñón por la fórmula CKD, como hemos visto antes, del paciente diabético. Existen factores predisponentes para el desarrollo de enfermedad renal diabética. Hay que tener en cuenta dentro de esos factores cuáles son los dependientes por los cuales nosotros podemos hacer algo y evitar así la eliminación de albúmina en la orina, que también eso enlentecería o evitaría la progresión de la enfermedad renal, como lo hacen también los fármacos antiproteinúricos. En este cuadro lo que vengo un poquito a hacer hincapié, aunque ya se va a tratar este tema del tratamiento antidiabético en la enfermedad renal crónica en las siguientes sesiones, es que hay que tener en cuenta cuál es el filtrado glomerular de los pacientes, porque hay muchos fármacos que no se pueden utilizar o que hay que ajustarlo a esa función del riñón, tanto de los antidiabéticos como de los fármacos en general que tome un paciente diabético para otro tipo de patología. Hay que tener siempre en cuenta que hay que ajustarlo a la función del riñón que tenga el paciente en cada momento de la evolución de la enfermedad. ¿Y cómo realizar el seguimiento? Pues el seguimiento se debe realizar midiendo la tasa de filtración glomerular y la excreción de albúmina en la orina mínimo una vez al año en los pacientes diabéticos a partir del 5º año del diagnóstico, los que son tipo 1, los tipo 2 desde el momento del diagnóstico y en todos los que tengan una hipertensión asociada. Estos valores hay que confirmarlos durante 3-6 meses, ya que a veces puede haber albuminiurias transitorias que nos pueden llevar a error a clasificar a un paciente como una enfermedad renal crónica cuando no lo es. Puede estar aumentada la albuminuria cuando existe fiebre, infección, insuficiencia cardíaca, hiperglucemia mantenida, hipertensión, menstruación o se ha realizado un ejercicio físico excesivo. También hay que tener en cuenta el filtrado glomerular del paciente, puesto que cuanto más bajo es, a veces también hay que realizar un seguimiento más frecuentemente antes de derivar a nefrología o también ver otros parámetros como son el metabolismo calcio-fósforo, las alteraciones iónicas, anemia, que todo eso también puede influir cuando hay un filtrado glomerular menor. ¿Cuáles son los criterios de derivación en nefrología? Dependerán del filtrado glomerular, de la velocidad de progresión, de la albúmina, de la albuminuria en la comorbilidad y los signos de alarma. Hipertensión arterial, si tiene un mal control, si tiene una albuminuria mayor de 300 miligramos gramos, a pesar de un buen control de la diabetes. Un deterioro renal, que puede ser con un filtrado glomerular menor de 30 en plan general, menor de 45 si tiene menos de 70 años, y en los pacientes mañosos, mayores de 80 años, se puede esperar a tener un filtrado glomerular menor de 20,
sobre todo si no tienen progresión renal, si no tienen albuminuria y si no tienen criterios de alarma. Todo esto se debe porque hay que tener en cuenta que hay un deterioro fisiológico del filtrado glomerular, que sobre todo se produce a partir de los 40 años, un descenso de 1 mililitro minuto al año. Entonces, los pacientes mayores es normal que tengan un filtrado glomerular más bajo. Todas estas alteraciones, como hemos visto antes, se deben de confirmar durante mínimo 3 meses. Otros criterios de derivación de un paciente diabético a nefrología son pues, los que tienen un deterioro rápido de la función del riñón, descartando otras causas de descompensación, los que han tenido una progresión de daño renal rápido, mayor de 5 mililitros minuto al año de pérdida de filtrado, tienen una hiperpotasemia, una hipopotasemia de forma reiterada, una anemia de causa renal, una hematuria no urológica, si son diabéticos tipo 1 de menos de 10 años de evolución con alteraciones renales, si tienen alteraciones en la ecografía, ausencia de otras complicaciones microvasculares o si se sospecha que su nefropatía sea por causa no diabética. Siguiendo un poco el esquema que hemos puesto antes, los filtrados glomerulares menores con mayor albuminuria, pues son los que se deberían de derivar a nefrología. El resto se pueden monitorizar por primaria o por el especialista que lleve al paciente. ¿Cuáles son las ideas a recordar que me gustaría que os quedarais de esta pequeña charla? Pues que la diabetes asociada a la enfermedad renal crónica disminuye la supervivencia a nivel global del paciente diabético, que actualmente se prefiere la clasificación de enfermedad renal crónica según la fórmula CK de EPI, se desaconseja la utilización de micro, macro, albuminuria, ya que dicha terminología es sustituida por la albuminuria clasificada en los 3 estadios de gravedad que antes hemos comentado, que la enfermedad renal diabética hace referencia a una enfermedad renal crónica atribuida a la propia diabetes, y es algo diferente ese término a lo de nefropatía diabética, utilizado habitualmente, que la albuminuria es un marcador continuo de riesgo cardiovascular y no siempre está presente en la enfermedad renal diabética, y que el conocimiento del grado de enfermedad renal crónica ayuda al ajuste de los fármacos y a decidir el tratamiento antidiabético a prescribir en este tipo de pacientes. Bueno, muchas gracias por su atención. Esperamos sus preguntas ahora en el debate. Un saludo.